Sean bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a desarrollar el tema de teoría de conjuntos en una segunda parte. Bien. Sobre la teoría de conjuntos. Hoy ya vamos a repasar precisamente los conjuntos numéricos. Y estos conjuntos numéricos, como su nombre lo indica ahí, empezamos con los números naturales. Los números naturales. También se denomina sucesión natural. Estos números están formados por el 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Estos números han sido creados con la intención de contar. En la antigüedad, entonces, se contaba por agrupación, por decir, tenían 20 ganados, 20 piedritas, una relación existía. Bueno, el 0, precisamente, si nosotros vamos a considerarlo en el conjunto, vamos a anotar n sub 0. Porque hay una polémica de que el 0 es natural. Algunos autores dicen que el 0 no es natural. Para no enfrascarnos en esa polémica, nosotros si queremos considerar el 0 natural, vamos a anotar n sub 0. Bien. Aquí, por ejemplo, podemos hacer operaciones. 5 más 6 es 11. O en su caso, 4 más 5, 9, que está acá. ¿No es cierto? Acá está. Pero si hacemos la diferencia, 6 menos 9 va a ser menos 3. Y podemos ver que menos 3 no está en el conjunto. Por lo tanto, existe necesidad de ampliar, porque además los fenómenos no solamente son positivos. La temperatura, por ejemplo, en Oruro llega a números negativos, ¿no es cierto? Por lo tanto, los números enteros aparecen. Los números enteros son los naturales positivos, los naturales negativos y el 0. Ese es el conjunto de los enteros. Pero aquí podemos ver que los fenómenos no siempre van a ser en forma exacta. Los fenómenos, por ejemplo, a ver, la medida o la estatura de una persona no va a medir 1 metro y más, o sea, puede ser con centímetros, milímetros, ¿no es cierto? Como no son exactos, de ahí existe la necesidad de crear los números racionales o las fracciones. Entonces, una fracción tiene esta característica. Son números que están en forma de cociente, A sobre B, pero este B no puede ser 0, por eso la condición diferente de 0, donde A y B son números enteros. Entonces, con la condición de que B es diferente de 0. Además, si dividimos dos números, nos va a salir un número decimal, ¿no es cierto? Luego tenemos los números irracionales. Los irracionales se simbolizan con una Q, con un asterisco, como superíndice, o en algún otro libro con una I. Por lo tanto, los números irracionales son aquellos que no son racionales, no pertenecen a los racionales. Además, la característica de estos números, el número tiene infinitas cifras decimales y que no se puede escribir como fracción. Por ejemplo, el valor de pi tiene infinitas cifras decimales. La raíz cuadrada de 5, de 7, raíces inexactas. El número neperiano, etc. Esos son los números que se denominan irracionales porque tienen infinitas cifras decimales. Ok, pasamos a la siguiente vista. Aquí tenemos un diagrama de Venn-Euler. Este diagrama de Venn está generalizando los conjuntos numéricos. Este es el conjunto mayor, son los números reales. Dentro del conjunto de los reales están los racionales, acá están los números decimales, ¿no es cierto? Las fracciones. Fíjense acá este número. Cualquiera pensaría que es irracional, porque tiene infinitas cifras decimales. La diferencia está de que este número es número periódico. Si se fijan, el 5 se repite. Se puede escribir en forma de fracción. Entonces, por eso es número racional. Y los irracionales, estos números no se pueden escribir en forma de fracción. Además, aquí podemos ver lo siguiente, la relación de inclusión. Y esa relación dice que este conjunto de los naturales es subconjunto de los enteros, subconjunto de los racionales y subconjunto de los reales. De forma similar, los irracionales subconjunto de los reales. Además, fíjense, este conjunto en azul está completamente separado del conjunto en rojo, que son los irracionales. Por eso se llaman conjuntos disjuntos y cumplen esta condición. No tienen elementos comunes, ¿no es cierto? Es como las parejas que se separan. Si no piensan en común, ya se separan. Por lo tanto, algo similar. Los conjuntos no tienen elementos comunes, por lo tanto, nos da el conjunto vacío.
Se llaman conjuntos disjuntos o mutuamente excluyentes. Bien, ahí está un paso breve de los conjuntos numéricos. Aparte de este conjunto de los reales, existe un conjunto más grande. Ese conjunto más grande que va a estar por acá se llama el conjunto de los complejos, que vamos a tener la oportunidad de estudiar en todo un capítulo. Bien, ahora vamos a hablar del número de elementos de conjunto o cardinal de conjuntos. En algunos libros modernos ya llaman con este denominativo valor absoluto de conjuntos. Entonces, el valor absoluto simplemente se lee número de elementos de A. Se puede escribir también el numeral dentro del paréntesis, el conjunto. El número de elementos de A también se lee. Estas dos formas de denotar los cardinales de conjuntos. Ahí está. Y está ahí. Bien, a continuación tenemos, bueno, vamos a darle la palabra después de que terminemos esta primera parte. Varios casos para el cardinal de conjuntos. Acá está. Si los conjuntos son disjuntos o están separados completamente, podemos calcular el número de elementos de la unión sumando número de elementos del primer conjunto más número de elementos del segundo conjunto. Si no tienen elementos en común. Siguiente. Si los dos conjuntos no son disjuntos, va a haber intersección. Por lo tanto, para este caso tenemos estas fórmulas. Dice, número de elementos de la unión es igual al número de elementos del primer conjunto más número de elementos del segundo conjunto menos número de elementos de la intersección. O sea, este sector que está marcado en azul. Otra fórmula que también representa lo mismo, porque al final queremos obtener todos los elementos de esa región que hemos marcado con rojo. Eso mismo se puede obtener sumando este sector, que es número de elementos de A menos B. Este sector, que es número de elementos de B menos A, que está acá. Y sumando este sector, que es número de elementos de A intersección B. Entonces, también se puede obtener de esa forma, ¿no? Todo este sector está ahí, este sector está ahí, y este sector en azul está ahí, ¿no es cierto? Sumamos esos tres sectores y tenemos el área total de la unión. Luego, si queremos solamente calcular, nos damos esto, solamente el número de elementos de el conjunto A, de todo este conjunto, sabemos que todo esto vale A menos B, este sectorcito, que podemos tal vez marcar. Este sector es A menos B, ahí está. Luego tenemos que sumarle a ese sector esta partecita, que es la intersección. Entonces, fíjense, haciendo eso, suma de esos sectores, obtenemos el total, el número de elementos de A. Finalmente, el número de elementos de la diferencia simétrica. Diferencia simétrica, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, dice el número de elementos de la unión. De todo esto, les restamos la parte azul. Les restamos esto. Por lo tanto, vamos a tener la cantidad de elementos que existe en este sector y en este sector. Ahí están precisamente las fórmulas para calcular el número de elementos. Y luego vamos a ilustrar seguramente con ejemplos. Bien, para tres conjuntos. Si los tres conjuntos no son disjuntos, vamos a tener esta figura, una especie de trébol. Entonces, si queremos calcular todo este sector, simplemente lo que vamos a hacer es el número de elementos de la unión de los tres conjuntos, que está acá. Vamos a sumar número de elementos del primer conjunto, número de elementos del segundo conjunto y del tercer conjunto. Menos intersecciones de 2 en 2. A con B, que es este sector. Menos A con C, este sector. Menos B con C, este sector. A esas diferencias le sumamos el número de elementos de la intersección que está acá. Todo este sector es la intersección. Por lo tanto, esta fórmula para tres conjuntos. Entonces, esto se puede generalizar de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, la intersección está formando esta especie de triángulo con lados oblicuos, ¿no es cierto?
Para n conjuntos, simplemente fórmulas. Ya no utilizamos los números de elementos ni los paréntesis, sino el valor absoluto. El número de elementos de la unión, significa esto, operaciones generalizadas, número de elementos de cada conjunto, número de elementos restado de 2 en 2, sumado de 3 en 3, restado de 4 en 4, hasta así sucesivamente, hasta el último elemento, número de elementos de la intersección de todos los conjuntos. Esto es la generalización para n conjuntos. Bueno, esta fórmula lo hemos extraído del libro. En algunos libros no existe, ¿no? Pero en Internet existe todo, entonces hay que ir actualizando conocimientos. Continuamos. Ahora vamos a hablar precisamente del conjunto potencia o conjunto de partes. Entonces, hasta ahora hemos hablado solamente de los conjuntos sueltos, números, animales, personas, etc. Pero acá vamos a hablar precisamente de esto que se denomina conjunto potencia o conjunto de partes. Se lee conjunto potencia de A es igual. X, esta X por si acaso está con mayúscula, es un conjunto, tal que ese conjunto es subconjunto de A. Entonces acá el concepto dice, se denomina conjunto de partes al conjunto cuyos elementos son todos subconjuntos de A. Entonces, aquí ya estamos hablando de conjunto de conjuntos. Los elementos ya no son sueltos, sino son conjuntos. De tal manera que también podemos escribir de esta forma. Un conjunto X pertenece al conjunto de partes si y solo si X es subconjunto de A. Esa es la lectura correcta de esta expresión matemática, que es la definición de conjunto de potencia. Las observaciones. Por propiedad tenemos, un conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces, ese conjunto A siempre va a estar en su conjunto de partes. Luego, la segunda observación. El conjunto vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto, sea A, B, C, el universo, etc. Por lo tanto, entonces, el conjunto vacío siempre también va a estar en el conjunto potencia. Y finalmente, el conjunto de partes del vacío va a ser este conjunto unitario. Esto se lee conjunto unitario cuyo elemento tiene el conjunto vacío, ¿no es cierto? Entonces, cuando queremos hallar la partición del conjunto vacío, es el conjunto unitario formado con el mismo conjunto vacío. Ok, para ver esta parte, para que se entienda un poco mejor, vamos a pasar al ejemplo. Acá está el ejemplo. Pero antes del ejemplo, sus propiedades. Conjunto de partes de la intersección es igual al conjunto de partes de cada conjunto, de A y de B. La unión de conjunto de partes de A con el conjunto de partes de B es subconjunto del conjunto de partes de la unión. Y aquí conjunto de partes de la diferencia de A menos B es subconjunto del conjunto de partes de A menos el conjunto de partes de B unido con el conjunto unitario cuyo elemento tiene el vacío. Y finalmente lo que nos interesa de estas expresiones es esto. Esta es una fórmula clave. Sirve para encontrar la cantidad de elementos del conjunto de partes. Fíjense, por eso viene el nombre también, conjunto potencia. Fíjense acá. Este exponente es el número de elementos de A. Entonces, la fórmula dice, si queremos hallar cuántos elementos va a tener el conjunto de partes, utilizamos esta fórmula. Y aquí tenemos el ejemplo. Un conjunto A nos piden el conjunto de partes. Entonces, primero calculamos cuántos elementos tiene. 1, 2, 3. Acá está. Para saber cuántos elementos tiene su conjunto de partes, que van a ser subconjuntos de A, reemplazamos en la fórmula. Número de elementos del conjunto de partes de A es igual a 2 al exponente 3, donde este 3 es el cardinal de este conjunto. Acá está. 2 al cubo simplemente va a ser 8. Acá está. Tenemos que tener 8 subconjuntos de A. Entonces, por las observaciones anteriores, está el conjunto vacío, siempre va a pertenecer, y el otro conjunto el mismo, A. Ahora bien, para formar los conjuntos de partes es muy sencillo. Vamos a ver acá. Fíjense, primero, como tenemos 3 elementos, vamos a ir tomando un elemento tras un elemento, o sea, conjuntos unitarios. Tomamos el elemento A, le ponemos la llavecita y se forma conjunto. El elemento E, con su llavecita, se ha vuelto conjunto. El elemento O, con su llavecita, se ha vuelto subconjunto. Tomamos A con E, conjunto de 2 elementos. A con O,
conjunto de dos elementos. E con O, conjunto de dos elementos. Ahí están los 8 subconjuntos de A. Este precisamente es el conjunto de partes de A. Y en la anterior fila hemos visto que ¿cuántos elementos tiene que tener? 8. Y aquí podemos contar los 8 elementos. Bien, acá está justamente un ejemplo del conjunto de partes de un conjunto finito, ¿no es cierto? Porque si tuviera infinito, entonces el conjunto de partes también va a ser infinito. Bien, pasamos a lo siguiente. Ahora vamos a hablar del conjunto o partición de un conjunto. Esta parte es muy fácil de recordar. Recuerde usted que ha asistido a un cumpleaños, una fiesta. En la fiesta es como si tuviéramos una torta. La torta se distribuye a cada invitado, ¿no es cierto? Entonces son individuales. Entonces, eso simplemente es una partición de un conjunto. Entonces, el conjunto no puede ser vacío, diferente de vacío. Todos los subconjuntos no vacíos que cumplen estas dos condiciones, aquí voy a remarcar las dos condiciones. Fíjense, la intersección de todos los subconjuntos de A deben ser vacíos, deben ser mutuamente excluyentes o disjuntos. Acá está, A2 con A5 no tiene intersección. A5 con A1, etcétera, hasta A sub n, ¿no es cierto? Entonces tienen que ser disjuntos. Luego, para diferenciar, voy a remarcar en azul. Acá está. Esta segunda condición. La unión de todos los conjuntos debe dar el conjunto A. A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub n da el conjunto A. Entonces, si unimos todos los pedacitos de la torta, se forma la torta completa. Si dividimos y no hay intersecciones, cumple la condición. Por lo tanto, esto es una partición. Esto se denomina partición. Donde n nos van a dar como dato. Entonces, por ejemplo, obtenga una partición de A con n celdas o bloques. Justamente eso está acá. Ese número n se denomina celda o bloque. Precisamente de aquí proviene el nombre de las baterías. Una batería, por ejemplo, tiene, por decir, de 12 voltios, 6 celdas. Por lo tanto, esos están separados, no tienen unido ninguno de las celdas, ¿no es cierto? Entonces, esa es una partición de conjuntos. Muy fácil, muy elemental de recordar. Ahora bien, vamos a ilustrar esta parte con su ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo. Tenemos un conjunto con las 5 vocales. Nos piden hallar una partición del conjunto A en 3 celdas o bloques. O sea, tenemos que encontrar 3 subconjuntos de A que cumplan las dos condiciones. Entonces, podemos tomar, por ejemplo, esto va a tener muchas soluciones. Una solución va a ser, tomo A solamente, en forma de conjunto. Tomo los dos elementos siguientes, en este caso E con I, y formo el conjunto. Acá está. Es E e I, ¿no es cierto? Dos elementos. Lo que es esta, O y U, el tercer subconjunto. Entonces, he logrado obtener estos tres subconjuntos que cumplan las condiciones. A1, intersección A sub 2, intersección A sub 3 es igual conjunto vacío. Veamos, no tiene elemento común A sub 1 con A sub 2. A sub 1 con A sub 3 tampoco. A sub 2 con A sub 3 tampoco. Por lo tanto, cumple esta condición que estoy demarcando con rojo precisamente. Acá está. La primera condición cumple, ¿no es cierto? Segunda condición. La segunda condición, la unión de los tres subconjuntos debe dar el total. Si uno de estos tres subconjuntos, voy a tener el conjunto A. Por lo tanto, cumple la condición. He obtenido una partición de este conjunto con 3 celdas. Si, por ejemplo, nos preguntan en una evaluación, otro estudiante podía agrupar A con E, el siguiente puede ser I con U, el siguiente puede ser U, otra solución que satisface la condición de partición. Ahí está, entonces fácil de recordar partición. Recuerden de la torta del matrimonio o del cumpleaños. Bien, continuamos.
continuamos con lo siguiente. Ahora vamos a hablar de conjuntos producto cartesiano. Fíjense, aquí estos conjuntos ya son pares ordenados. Si tenemos un conjunto A diferente de vacío y un conjunto B y queremos formar A por B, así se lee, simplemente van a ser los elementos pares ordenados, de tal forma que el primer par pertenece al primer conjunto y el segundo par al segundo conjunto, con el conectivo y. También podemos expresar de esta forma, el par XY pertenece al producto cartesiano de A por B, si y solo si X pertenece a A y Y pertenece a B. Fíjense toda esta parte en C4 rojo, precisamente la lógica matemática estoy utilizando. Justamente por eso se dice que la lógica es un lenguaje de la matemática, ¿no es cierto? Todo esto se puede leer de esa forma. Pero podemos tener el conjunto A igual al conjunto B, por lo tanto vamos a tener producto cartesiano del mismo conjunto, de A por A. Eso se va a poder escribir como A elevado al cuadrado. Entonces, A cuadrado, su producto cartesiano es los pares ordenados X y Y, tal que X pertenece al conjunto A y Y pertenece al mismo conjunto A, porque el conjunto de partida y de llegada es el mismo, ¿no es cierto? Bien, este A puede ser igual a B, puede ser los reales. Si son los reales, se va a formar el producto cartesiano de los reales por los reales. Entonces, se puede escribir como R cuadrado, de tal forma que el producto cartesiano va a estar definido de esta forma. X pertenece a los reales y Y pertenece a los reales. Por lo tanto, este producto cartesiano podemos graficar. Este va a ser el eje X, este es el eje X horizontal y este es el eje Y. Todito este plano, los millones de puntos de este plano, forman parte de este producto cartesiano. Y por eso, precisamente, como tiene muchos puntitos, cada puntito de este plano es rectangular, esto se denomina plano cartesiano, de ahí viene su nombre. Precisamente en este plano cartesiano, por ejemplo, en los temas de cálculo 1, se estudia las funciones, las derivadas, las integrales, ¿no es cierto? En este plano. Por lo tanto, el plano cartesiano simplemente es un producto cartesiano de los reales en los reales. Bien, ahora vamos a hablar del cardinal del producto cartesiano. El nombre ya lo indica, ¿no? Producto. El cardinal o número de elementos de A por B es igual al número de elementos de B por A. Cumplen con la propiedad conmutativa para el cardinal solamente, ¿no? Porque al hacer ejercicios esto no va a cumplir, ¿no? Número de elementos de A por el número de elementos de B. Estamos multiplicando, ¿no es cierto? Estamos multiplicando. Por lo tanto, vamos a obtener la cantidad de elementos con esta fórmula. Producto cartesiano de tres conjuntos. Fíjense acá, A por B por C. Ya vamos a tener no solamente pares ordenados, estos vamos a llamar tripla o terna ordenada. Tripla o terna ordenada. Donde el primer elemento pertenece al primer conjunto, el segundo elemento al segundo conjunto, el tercer elemento al tercer conjunto. Por lo tanto, para tres conjuntos tenemos triplas o ternas. Y podemos generalizar. Esta generalización precisamente se estudia en álgebra lineal, en la siguiente materia correlativa a Mate 1100. Y esa materia dice que se va a estudiar en un conjunto de n componentes. Justamente acá está A, B, C hasta n. Entonces, a esto se llama n-upla ordenada. N-upla ordenada. Donde el primer elemento, la primera componente al primer conjunto, la segunda al segundo conjunto, la tercera al tercer conjunto. Pues ahí está. Esta es la n-upla ordenada, que su estudio lo vamos a dejar pendiente acá porque se lleva en la siguiente materia. Ok. Ahora aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de producto cartesiano. Tenemos un conjunto A con 3 elementos y un conjunto B con 4 elementos. Nos piden el producto cartesiano de A por B, que está acá. El producto cartesiano dice número de elementos de A, que en nuestro caso vale 3, número de elementos de B, que vale 4, multiplicando 3 por 4 da 12. Ahí está. 12 pares ordenados tenemos que tener. Entonces la forma de obtener es muy sencillo, muy fácil.
Esto es elemental. Dice lo siguiente. Entonces, combinamos este primer elemento del conjunto A, combinamos con 1, ahí tenemos el par A1, combinamos con 2, va a ser el A2, combinamos con 3, el A3, y combinamos con 4, ¿no es cierto? Pues ahí están justamente los pares ordenados, A1, A2, A3, A4. Luego pasamos al siguiente elemento, y el siguiente elemento precisamente es B. Entonces combinamos los elementos B, combinamos B con 1. Ahí está el par B1. B con 2. Ahí está el par B,2. B con 3. Ahí está el B3. B con 4. El par ordenado B4. Ahí están los 8. Y así sucesivamente hasta llegar al último elemento, C, con 1, con 2, con 3 y con 4. Bien. A continuación, estos productos cartesianos podemos graficar en un sistema de coordenadas. Entonces, van a ser puntos. Todo lo que estoy remarcando en este rectángulo celeste se llama producto cartesiano de A por B. Nótese que acá, en el eje horizontal, los elementos de A, en el eje vertical, los elementos de B. Si, por ejemplo, estos fueran intervalos de números reales, todo el rectángulo, esa superficie va a ser los elementos de el producto cartesiano. Otra forma de representar, diagrama sagital se llama. Además, este término se llama sagita. Entonces, por eso se llama diagrama sagital, diagrama de flechas. Entonces, A está relacionando con 1, con 2, con 3, con 4. B lo mismo y C con lo mismo. Entonces, esta es la segunda forma de representar los productos cartesianos. Bien, finalmente tenemos el conjunto de verdad de proposiciones. Esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer simplemente aquí es, primero, fíjense, se encuentra la tabla de verdad. Se encuentra la tabla de verdad. Nos fijamos, donde existen las verdades, simplemente, aquí está, para P es verdadero, verdadero, eso está acá. Esto es falso, por lo tanto no tomamos en cuenta esto. Si nos da verdadero, falso, verdadero, que está acá, falso, falso, que está acá. Ese es el conjunto de verdad. Hay que fijarse acá, que los resultados sean verdaderos y escribir el valor de verdad de P de Q. Si fueran tres conjuntos de R, van a ser ternas. Ahora vamos a habilitar precisamente los micrófonos para ver si existe alguna duda, alguna curiosidad.